Bendito y alabado es el nombre de Dios. Bendiciones, amados hermanos. Salmos 46:10 nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor le habla al pueblo judío 1000 años antes de Cristo. Y en este anuncio es un anuncio de lo que habría de venir y que vino. Porque ahí él está anunciando lo que él habría de ser a partir del propósito de Dios en Cristo Jesús. Cuando Cristo viene, es cuando Él hace cercana a las naciones, porque hasta ese momento la nación era Israel, la que tenía su Dios, su Jehová, pero el Padre, el Dios de nosotros, el Dios de todo poder y de toda gloria, que en ese tiempo estaba tratando con la nación judía, en ese tiempo le hablaba y le anunciaba de lo que había de venir. Este es un anuncio verdadero del Evangelio, de lo que es nuestro Señor Jesucristo, de esa buenas nuevas de salvación. Podemos ver que dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y dice el Señor en términos de futuro: seré exaltado entre las naciones. Seré exaltado entre las naciones. En ese tiempo solamente, como decía anteriormente, los judíos le reconocían como su Dios, el Dios de Israel. Enaltecido seré en la tierra. Viene nuestro Señor Jesucristo 1000 años después del Señor haber anunciado esto. Y el Señor Jesucristo llega con el propósito de ir a su pueblo. Como no le recibieron lo suyo, fue aquí que Él se hizo un pueblo para regalárselo a sí mismo. Y este pueblo es la iglesia. La iglesia creada por Jesucristo, porque se lo anunció estando aún en el viejo pacto, se lo anunció diciéndole a Pedro que en esta roca, o sea, en Cristo, en esta roca, fundaré mi iglesia. Y es la primera vez en la palabra, ahí en ese momento, en que se oye la palabra iglesia. Y el Señor dice que en Cristo Jesús Él formará su iglesia. Y de hecho así lo hizo. Y hemos sido injertados en la vid que es Cristo. Hemos sido injertados de manera que ahora toda lengua, todo pueblo y toda nación enaltece en toda la tierra al Dios nuestro. Como dice el Señor: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Para un judío en ese tiempo, escuchar esto era como: ¿qué está diciendo Willy? Con la distancia. ¿Qué está diciendo el Señor? No entendían que su Dios pudiera ser Dios de todas las naciones, porque en lo que ellos conocían no entendían nada de eso. Aún así el Señor estaba hablando y anunciando para que nosotros hoy en día entendamos que nosotros no somos causa y consecuencia de la casualidad o de lo no planeado, sino que siempre estuvimos en la mente de Dios desde que nos conoció, porque Él dice: a los que conoció, a esos llamó, y a los que llamó, a eso predestinó, y a lo que predestinó, Él justificó. Nosotros no somos justificados por nuestras obras o por nosotros mismos o por lo que nosotros hacemos. Hemos sido justificados hace más de 2000 años por la obra de sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pagar lo que nosotros en deuda que teníamos desde que transgredió el hombre en el Edén, teníamos esa deuda para con Dios. Estábamos separados de Dios. El Señor se llenó de misericordia y de perdón y de gracia
en el mismo Edén. Cuando el hombre se separó de él, el Señor vino a él y lo buscó. Adán no estuvo buscando a Dios, llamándole, orando para que él viniese a él cuando él estaba en ese estado de miseria y de vergüenza. Él no lo estaba buscando, no. El Señor vino a donde estaba Adán y buscándole, dice, le llamó. El que llama es Dios. Usted no llama a Dios, Él lo llama a usted. Y lo llamó y le dijo, ¿dónde estás, Adán? Y cuando su explicación era que él tenía vergüenza de que lo viese desnudo. Y en verdad, en el momento en que usted entra en vergüenza para con su Padre, para con Dios, usted no quiere que lo vean en esa desnudez, en ese desamparo. Al caer y desprenderse del amor de Dios, porque él dijo que la muerte espiritual era el castigo al que transgredía al que transgredía y al que pecaba. Y al Adán transgredir y pecar delante de Dios, pues se separó de Dios. He aquí que el Señor viene a su rescate en términos físico y funcional, y lo ve en su desnudez, en su vergüenza, y hace esta transacción donde el Señor usa esos animales que estaban por ahí, esos corderos, los sacrifica, y con la piel de esos animales ensangrentada cubre la vergüenza de Adán. Esa vergüenza fue cubierta con esa piel ensangrentada, y como tal quedaba Adán y Eva quedaban ensangrentados por haber ensangrentado, pero cubierto por la sangre que el Señor ahí le otorgaba, ese perdón temporal por la transgresión, para no hacerlo totalmente hijo, y perder la promesa con la que él ya se había propuesto hacer esta creación de lo que es el hombre. El Señor viene y le da ese perdón, le cubre su falta, cubierto por un tiempo. Y esa sangre es el símbolo de esa cobertura que el Señor le da. ¿Qué sucede por la obra de lo que venimos hablando de nuestro Señor Jesucristo? Que para el Señor cubrirnos a todos, descendiente de Adán, y trayendo en nosotros ese pecado original, el Señor tiene que hacer un sacrificio de acercamiento de los que se le habían perdido para con Él, a esos que Él conoció, a esos a los que Él llama, a eso y llamó, a eso a los que Él predestinó para esta salvación tan hermosa, a eso que Él justificó en la cruz del Calvario. Y ahí voy, cuando el Señor viene y pone a Cristo como ese cordero que Él sacrificó para cubrir el pecado de Adán. Ahora el Señor no solamente que usa a Jesucristo como cordero y lo sacrifica para con su sangre no solamente cubrirnos, sino quitarnos todo pecado. Todo pecado significa el pecado de Adán, el pecado que hemos cometido nosotros en esta existencia y el que podamos cometer en el futuro, porque estamos en un cuerpo que transgrede, un cuerpo de concupiscencia de la carne, que le fallamos a Dios, sí, todos le fallamos, pero el Señor nos cubre cada día, cada mañana podemos levantarnos y levantar nuestras manos y decir: Señor, gracias porque tú me has quitado el pecado, que era lo que me separaba de ti. Podemos llamarle y acercarnos al rostro descubierto, a su altar y a su presencia, y pedir perdón cada día, y somos perdonados, porque para eso está la infinita misericordia y gracia sobre gracia. El Señor nos permite tener un abogado a su diestra, que es nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros. Y cuando nosotros con corazón contrito venimos a Él y le decimos: Señor, sé que te he fallado, perdón, quiero ser cada día más de ti y menos de mí. Ahí está Jesucristo diciendo: Él es uno de los cubiertos por la sangre que derramé en la cruz del Calvario. Entonces el Señor hace esa reconciliación. Cada día podemos hacerlo, pero vivir para no tener que arrepentirnos. Dice el Señor: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El Señor no nos dice que no hagamos santo,
sino que sigamos lo que ya Él nos hizo. Porque dijo Cristo, yo me santifico para que ellos sean santificados. Y nos santificó, nos hizo hijo acepto ante el amado, ante Dios Todopoderoso. Y por eso somos sus hijos, somos hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa hermandad el Señor nos acepta como hijo acepto ante el amado. Por el sacrificio de Cristo, porque Él nos santificó en Él. Esa es una de las acciones que Dios hizo, en la cual no tuvo que ver nada la obra del hombre. Dios nos santificó, Dios nos justificó, Dios nos predestinó, Dios nos llamó. Todas son obras del Señor. Y el Señor lo único que nos pide a nosotros es que sigamos la santidad. ¿Cuál? La que Él nos dio. Que sigamos esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero ¿quiénes no van a ver al Señor? Nosotros, santos de cuidado, sí, vamos a ver al Señor, aunque nos descuidemos, aunque tenga Él que pasarnos como por fuego para blanquearnos y entregarnos a sí mismo, el Señor no va a rechazarnos. Pero no es por esto que tenemos que vivir de una manera que no honremos a Dios, que no lo deleitemos con nuestras oraciones, con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Debemos vivir para agradar a Dios. Pero si aún así no lo hacemos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una vez usted aceptó a Cristo como su Salvador, usted tiene vida eterna. Eso no cambia. Por lo tanto, el Señor, aunque tenga Él que blanquearlo, porque el Padre al Hijo que quiere disciplina, azota y castiga, Él lo va a hacer. ¿Y le va a doler? Sí que le va a doler. Porque mala cosa es caer en la mano de un Dios vivo. Él lo dice, Él nos advierte de eso que tendríamos que pasar. Es ahora cuando nosotros tenemos que seguir esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiénes no verán al Señor? Los que no son hijos del Señor, los que no han sido redimidos, los que son enemigos de Dios. ¿Y por qué hablo de los que son enemigos de Dios? Porque sí existen. Porque el que lo da a conocer es el Señor, cuando hace el primer anuncio del Evangelio en Génesis 3:15, cuando dice que la simiente de la serpiente morderá a la simiente de la mujer. Y ahí el Señor establece que hay dos simientes en la faz de la tierra, los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Nosotros conocemos de esa división y de esa verdad de la palabra, que es Dios quien la establece, y los que son descendientes de Caín nunca verán al Señor porque no han sido santificados, y sin santidad nadie verá al Señor. Por lo que nosotros no podemos dejar de predicar la verdad que está en la palabra. La verdad la dice Dios. Hay dos simientes y una de ellas fue santificada por Cristo. La simiente de la mujer. Y esos son los que van a ver al Señor porque han sido santificados y porque han sido dados de esa santidad que es en Cristo Jesús. Lo que vivimos en Cristo Jesús, dice el Señor, es aquí en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. He creído al anuncio, he creído en su palabra, he creído en el Evangelio, que cada día quiero predicarlo más, pero he creído en esas verdades que Dios establece. El Señor establecía: está quietos y conoced que yo soy Dios. Ese yo soy tan poderoso. Y seré exaltado entre las naciones. Esa es una verdad que hoy se cumple. Ya no es que será exaltado, es hoy que hoy es exaltado entre las naciones. Porque nosotros que no somos descendientes de Abraham, que no somos Israel, estamos exaltando a nuestro Señor. Estamos enalteciendo lo que es el valor de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que decimos, y lo decimos con amor, y lo decimos con verdad. Conociendo esta verdad nos hace libre. Saber que no hay condenación para nosotros y que podemos acercarnos al trono de la gracia a rostro descubierto, sin ningún velo. Esa es una verdad que Dios establece, y la establece en relación para con nosotros como hijos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios nos dejó su evangelio, la palabra está ahí. El evangelio es para la iglesia, porque con la iglesia hay un diferente plan que el que Él tiene para con Israel. Él le va a cumplir toda la promesa que le hizo a Abraham, se la va a cumplir. Va a reinar Israel aquí con su rey descendiente de David, que es Cristo Jesús, por 1000 años. Y esa es una verdad que se va a cumplir. El Señor va a cumplir toda su promesa, como la que nos hizo a nosotros, de que viene en breve por su iglesia, la que Él hizo para ser enaltecido y ser bendecido con toda bendición aquí y en lugares celestiales. Bendiciones, amados hermanos, y hasta otra próxima ocasión.